Buenos días. Como indicamos antes del corte comercial, hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con el diputado William Rodríguez, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muchas gracias. El tema sobre el que vamos a conversar hoy es fundamental para el país, el principal activo que tiene Venezuela en el exterior, Citgo. ¿Cuál es la situación de Citgo actualmente? Bueno, mira, es una situación compleja porque la República no puede ejercer su representación para defender ese bien tan importante para los venezolanos en Estados Unidos. Debido a esa jugada ilógica, ilegal, írrita que hizo Estados Unidos de reconocer un gobierno paralelo de Juan Guaidó con la complicidad de 40 y pico de países que se prestaron para eso, tenemos una imposibilidad, es decir, estamos ante un juicio mediante el cual la nación no puede defenderse. Y quienes han debido ejercer la defensa, que es esa junta paralela que nombró Guaidó en Citgo, con quienes se supone eran los genios del manejo de nuestra industria petrolera, bueno, permitieron que avanzara un juicio que no tiene ninguna justificación. La República no le debe $1 a Cristalet. Y si Citgo tiene más de 5.000 millones de dólares desde que ellos la están manejando en utilidad, es decir, en ganancia, nadie se explica cómo no llegaron a un arreglo con Cristalet que nos está demandando por 1.200 millones de dólares. Eso es una cosa insólita que solo se puede justificar por la complicidad que había para montar esta jugada de querer vender a Citgo a precio, como dicen nuestros llaneros, de vaca flaca, porque eso es lo que quieren hacer. Citgo es una empresa que vale más de 40.000 millones de dólares y las ofertas que han hecho no llegan ni siquiera a 10.000, a 11.000 millones de dólares. Yo les digo a la audiencia, la refinería Dos Bocas, que acaba de arrancar operaciones en México, una de las más modernas del mundo, por 300.000 barriles día, costó 16.000 millones de dólares. Y si Citgo procesa más de 800.000 barriles día, está en el principal mercado energético del mundo, ¿cómo va a costar 11.000 o 9.000 millones de dólares? Eso es una cosa verdaderamente ilógica. Pues. Cualquiera que haga el análisis económico al precio actual de mercado sabe que Citgo está valorada 4 o 5 veces eso que están diciendo. En la lista de acreedores admitidas por el juez Stark, entre los 3 primeros se encuentra Agroisleña, con una deuda de 1.620 millones de dólares, producto de una expropiación en el año 2010 durante el gobierno del presidente Chávez. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué no se le ha pagado a Agroisleña? Bueno, en primer lugar, las dificultades que hay cuando se inicia un proceso de expropiación, pero en segundo lugar, el bloqueo económico al cual ha estado sometido a la República. Recuerden ustedes que todas las cuentas internacionales de Venezuela fueron bloqueadas. Fue bloqueado su acceso al sistema internacional de compensación, que es el sistema SWIFT. De manera tal que la República tenía una imposibilidad, igual pasó con Conoco. Nosotros llegamos a un acuerdo con Conoco y se hicieron unos primeros pagos y después no fue posible. Ahora es importante que la audiencia y que los venezolanos sepan que el 80% de esas acreencias son generadas por el gobierno interino de Juan Guaidó. Estas 3 que tú estás mencionando, que corresponden al periodo de Hugo Chávez, tienen un monto aproximado de 4.000 millones de dólares cuando tú lo sumas. Los otros 20.000 son generados, la suma de esos 20.000, 16.000 millones de dólares, son generados por acreencias del gobierno de Juan Guaidó y de esta junta irresponsable que maneja hoy Citgo en Estados Unidos. La firma del Acuerdo de Barbados incluía también una sección para la defensa de Citgo. ¿Se ha reunido el gobierno con la oposición para tratar de salvar este activo? El gobierno ha hecho todo lo posible para que esos acuerdos se cumplan, pero tenemos una oposición verdaderamente traidora a la patria. Esos no han hecho nada para evitar este proceso. Fíjate que en Estados Unidos hay una ley de inmunidad de inversiones extranjeras, es decir, hay una ley que protege a las empresas de quienes quieran cobrarle a creencias que no les corresponden, y eso es lo que está pasando en Citgo, y no han sido capaces de hacer valer esa ley. Esa ley es la que utiliza los FAT para retrasar los procesos de remate de Citgo en las distintas oportunidades que lo ha hecho. De manera tal que hay un estamento jurídico que protege esa inversión contra este rebatiña que quieren hacer en Estados Unidos con esta complejo refinador que es importantísimo, 800.000 barriles, una de las séptima refinería de complejo refinador en Estados Unidos.
una empresa que llegó a tener 10.000 estaciones de servicio, que tiene 42 terminales marinos en todo Estados Unidos y que, bueno, yo la conozco porque estuve allá en distintas ocasiones, ¿no? De manera tal que lo que está sucediendo es un acto de robo y de piratería establecido y otros elementos que poca gente maneja. Pues la empresa israelí Ratio Oil, que fue beneficiada con bloques de explotación de esas licitaciones ilegales que está haciendo el gobierno de Guyana, está detrás de ese remate de siglo también de las acciones. Y cuando se presente la lista de quiénes son los beneficiarios, vamos a saber cuáles son los apellidos en Venezuela que están vinculados a esa barbaridad. Y recordemos que el procurador de Juan Guaidó fue el asesor de Cristalet en esa demanda. En esta lista de acreedores hay también acreedores de la República y de PDVSA. ¿Ha pensado el Estado venezolano en ofrecer una reestructuración de la deuda pública para salvar al activo? Lo primero que está haciendo el Estado venezolano es rechazar este proceso y dejarle claro a estos compradores que nosotros vamos a pelear en todas las instancias, en Estados Unidos y en los órganos internacionales, así sea en la Organización Mundial de Comercio, la ilegalidad de ese proceso y la propiedad del Estado venezolano sobre este bien. De manera tal que ellos van a entrar en una contradicción compleja. Primero, porque el Estado venezolano va a seguir reclamando. Y segundo, porque lo que han ofertado no da para pagarle a todos los acreedores que supuestamente la República le debe y que le debe Guaidó. De manera tal que allí va a entrar un proceso de que estos acreedores van a seguir demandando y van a seguir reclamando que los nuevos dueños le paguen, pues. Y eso va a ser un juicio interminable en el mecanismo que se ha montado en Estados Unidos. Recientemente, ConocoPhillips introdujo una demanda ante un tribunal de Trinidad y Tobago y ganó la demanda por 1.300 millones de dólares. Y la justicia de Trinidad y Tobago aceptó que ConocoPhillips se cobre esa deuda de la inversión, de la explotación de gas natural en Campo Dragón, que era un proyecto binacional que tenía Venezuela con Trinidad y Tobago. ¿Cuál es la posición del gobierno venezolano frente a esto? Lo primero que hay que decir es una sentencia que se va a revisar y que se va a apelar, porque los abogados nuestros deben estar preparando la apelación. Porque ¿cómo tú demandas algo que no está ejecutándose? O sea, es como decirte, pero tú vas a hacer una casa, entonces yo te demando la casa que tú vas a hacer, pues, ¿no? Te embargo la casa que tú vas a hacer, pues. Ahí hay una cosa que no la tenemos todavía clara desde el punto de vista legal, pero es algo verdaderamente preocupante, ¿no? Pero es un problema que se va a resolver. Venezuela ha ganado en todos los tribunales esas reclamaciones que han venido haciendo estas empresas. Pues la última importante fue en Singapur, pues, donde a la misma Cristalet y a ConocoPhillips terminaron retirando la demanda cuando vieron la argumentación de Venezuela para decirles ustedes no tienen cómo reclamar eso. Bueno, y seguramente en Trinidad, bueno, se va a hacer lo mismo, ¿no? Apelar esa sentencia. Importante que la gente sepa, Petróleos de Venezuela tiene cómo honrar sus compromisos si nos levantan las medidas coercitivas unilaterales que le han provocado a la República un daño económico de 740.000 millones de dólares y que Venezuela tiene hoy sus cuentas bloqueadas, tiene hoy su flota marina de 42 buques que no pueden ir a ningún puerto en Estados Unidos ni en Europa, producto del bloqueo económico. Pero nosotros nunca hemos negado la posibilidad y la realidad de llegar a acuerdos. Con ConocoPhillips se llegó a acuerdo. Y le hemos ganado demandas en tribunales, aspiraron una vez demandarnos por 17.000 millones de dólares y después se bajó esa demanda a 1.000 y pico de millones para que veamos también contra quién estamos peleando. ¿Cuál es la situación de la distribución de la gasolina y el diésel actualmente en el país? Mira, nosotros tenemos una situación ahí compleja. Mientras no logremos levantar en el lago, en el norte de Monagas, unos 100.000, 150.000 barriles más de petróleo, la situación de combustible va a tener una dificultad porque estamos en un punto crítico, apenas satisfacemos la demanda, ¿no? Porque, bueno, el plan de Rafael Ramírez fue meter todos los recursos durante una década en la faja petrolífera del Orinoco y olvidamos los campos tradicionales y olvidamos el mantenimiento de nuestras refinerías. Y la dificultad que tenemos es la dieta de la refinería. Pero bueno, nosotros hemos propuesto algunas iniciativas que aspiramos se ejecuten. En primer lugar, no hay una razón técnica para que ningún venezolano vaya a una estación de servicio y diga, mira, yo quiero poner $20 de combustible o quiero usar mi cupo por la huella. No hay una razón técnica para que todas nuestras estaciones de servicio no sean mixtas. Y en segundo lugar,
el dispositivo que está pensando el gobierno, bueno, debe aliviar sustancialmente las colas porque ya es un problema de que te dan una cita específica, bueno, y debería eliminarse lo de las colas. Pero las colas, si hacemos todas las estaciones de servicio mixtas, deberían desaparecer por completo. Y el tercer elemento que es medular es que nosotros tenemos que avanzar en producir más combustible, no solamente para abastecer el mercado venezolano, sino que nosotros podemos abastecer todos los estados fronterizos de Colombia, todo el norte de Brasil y todo el Caribe en una estrategia de posicionar nuevamente a Petróleos Venezuela como una empresa importante en el ejercicio de la soberanía energética y en el mercado energético del mundo. La renovación de la licencia general 44A ha incidido sobre la producción de petróleo en Venezuela. Bueno, Petróleos de Venezuela ya construyó los mecanismos para evitar que esa licencia que restablece las sanciones y las limitaciones comerciales contra Petróleos de Venezuela nos haga daño. Y lo segundo que hay que decir es que, mira, la OFAC es hoy lo que fue la Casa Guipuzcoana en la época de la colonia. Es decir, ningún venezolano podía hacer un negocio en Venezuela o fuera de Venezuela en la época de la colonia si no era a través de la Casa Guipuzcoana, y eso es lo que pretende reeditar Estados Unidos, ese mecanismo colonial mediante el cual ninguna empresa en el mundo puede hacer negocios con Venezuela si no le pasa por la OFAC para pedirle permiso. Y nosotros le decimos, lo que está pasando es absolutamente lo contrario. La cantidad de inversionistas, de empresas internacionales que está viniendo a Venezuela porque entiende que Venezuela tiene las reservas más importantes del mundo y Venezuela va a ser el pivote energético del mundo para resolver el equilibrio de la demanda de combustible por lo menos en este siglo. El ministro Tellechea anunció recientemente el lanzamiento de una aplicación para la distribución del combustible subsidiado. ¿Tiene detalles sobre este tema? Bueno, entiendo que es un mecanismo mediante el cual la gente va a tener una cita, o sea, usted va a ir a la estación de servicio cuando esa aplicación le diga usted tiene combustible el lunes a las 10 de la mañana y usted va a ir y no debería presentarse el problema de las colas. En otro tema, se acerca un proceso electoral. ¿Cuál es el mensaje que le envía a la ciudadanía? Bueno, mira, yo soy vicepresidente del área de energía y petróleo del partido Podemos, ¿no? Y le estamos diciendo a la gente, en esta coyuntura electoral no está en juego simplemente la reelección de Nicolás Maduro, ¿no? Está en juego el ejercicio soberano de un pueblo que decidió ser libre, que decidimos no ser colonia nunca más, sobre sus recursos y sobre su autodeterminación como pueblo libre y soberano. Aquí el 28 está en juego dos modelos, entre quienes creen que hay que privatizar todo, privatizar PDVSA, privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar las pensiones. Y entre creemos que hay que seguir construyendo el socialismo, vencer el bloqueo para dignificar a nuestro pueblo trabajador con un salario digno que le permita vivir como vivimos antes de las sanciones, que teníamos el salario más importante de Latinoamérica. Gracias por habernos acompañado. William Rodríguez, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Recuerda, participa en el futuro de tu país. Vota. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.